Es, voy a tratar de hacerlo bastante dinámico también no sé si ya se puede ver pantalla. Ah, listo, ya se puede ver ahí. Ok. Bien, también saludar a cada uno de los colegas. El tema que vengo a presentarles es el tema de asamblea de aula como estrategia para la mejora de la convivencia escolar. Esta estrategia se inscribe dentro de las estrategias cooperativas, del trabajo cooperativo. Como saben, el trabajo cooperativo es un trabajo que se resume, bueno, yo lo resumo en una frase bastante conocida, que es uno para todos y todos para uno, ¿no? Pero no es tan sencillo esto que parece tan dinámico, tan importante en el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Y el aprendizaje cooperativo en sí es una estrategia que permite también, no por el tema que puede tratar, sino por la misma estructura, no solamente desarrollar aprendizajes cognitivos, sino permite en esencia desarrollar este, lo que hablamos, el tema moral, el tema eh, de formación de valores, ¿no? Entonces, por ahí quería comenzar primero y pongo esta imagen y estos datos en relación a lo que sería importante para las escuelas, este, impulsar, proponer, desarrollar este aprendizaje cooperativo, ¿no? Que es de la asamblea de aula, ¿no? En el sentido de que nos permitiría mejorar muchos aspectos de la escuela, un contexto que en el Perú y seguramente en el mundo se viene desarrollando y se viene dando como parte también de esta ola del contexto que vivimos dentro del mundo capitalista. Pues vemos que, por ejemplo, para el 2024, el Ministerio de Educación del Perú ha registrado alrededor de 19.642 denuncias de violencia escolar, ¿no? Entonces, ¿no? Estas denuncias que vienen desarrollándose en diferentes aspectos de la vida, ¿no? Es una situación que, bueno, que tendría que ponernos en alerta y que para el 2025 incluso la situación ha venido a desarrollarse más y si no ponemos estrategias o si no ponemos el dedo, digamos, en el problema, va a venir implementándose más. En el Perú, como ya seguramente ustedes vienen escuchando las noticias, la situación, la vía política, la vía nacional, está cada vez más, más problemática, ¿no? Y eso y la vía social se expresa también como un espejo también en la vida escolar. Entonces, a partir de ahí, la importancia de lo que es la asamblea de aula. Bueno, algunos, como saben, antes la escuela, digámoslo así, estaba centrado principalmente en el adultocentrismo, digámoslo, como papel, dirección importante, el docente, ¿no? Y desde docente, como diría Paulo Freire, desde una pedagogía bancaria, ¿no? De una pedagogía que deposita los conocimientos y un alumno, básicamente, receptor del conocimiento, ¿no? Pero ya con los movimientos pedagógicos, la escuela nueva, la escuela activa, ya se comienza a centrar o dar importancia a la educación centrada en el estudiante, ¿no? Y esto implica participación activa, el tema de la cooperación, el desarrollo de la autonomía, ver en la escuela como una micro sociedad, como una micro comunidad donde se desarrollan también valores y la vida misma, ¿no? O sea, es una especie de espacio que los estudiantes tienen de experiencia previa, digámoslo así, y no digamos previa, sino en el mismo momento, porque el estudiante no es el futuro, sino es el presente, es actor, ¿no? Es actor de su sociedad y en ese sentido, ya comienza a ver los primeros aportes de lo que sería la asamblea de aula, ¿no? Que se introduce la idea de la participación de los estudiantes y promueve un diálogo con responsabilidad, ¿no? La asamblea de aula es un espacio
donde el estudiante ya participa, propone y cambia su espacio. Ya para los años 21, 1921, ¿no? Hablamos de la Liga Internacional de Educación Nueva, se hacen nuevos esfuerzos para transformar lo que es la educación, ¿no? Se surgen las ideas de que democratizar la enseñanza, democratizar la escuela, ¿no? Generar la libertad, desarrollar el espacio moral también. Y ya con Celestín Freinet, uno de los intelectuales que aportó, ya que desarrolló, que activó ya lo que es la, la asamblea de aula, porque hasta este momento se hablaba, se decía, se planteaba, pero ya con Freinet y junto con Antón Makarenko en el contexto de la Revolución Rusa, donde Makarenko tuvo una experiencia muy importante, muy, muy de vivencia, ¿no? Donde con las comunas que desarrolló, activó lo que es la asamblea comunal, digámoslo así, eh, lo que hoy día podríamos hablar como una de las primeras experiencias de asamblea de aula, ¿no? Entonces, sus principios que desarrolló Makarenko aquí fue la educación a través del trabajo colectivo y la responsabilidad compartida. O sea, el estudiante es estudio y trabajo. No solamente es a quien se deposita el conocimiento, no solo en el sentido de bancarizado, sino es actor de su aprendizaje, de su conocimiento, ¿no? La comunidad como formadora de individuos, ¿no? Es el colectivo. Y lo importante de la asamblea de aula es que el colectivo se siente responsable de la persona y la persona se siente responsable del colectivo. Entonces, cuando se logra esa sinergia de ver el árbol y el bosque y el árbol, entonces se aceleran los procesos de aprendizaje, ¿no? Tal es así que Makarenko planteaba que él participaba como un actor más, ¿no? Digámoslo así, dentro de la comuna, ¿no? ¿No? Y, y, la, y los problemas de disciplina prácticamente desaparecieron. Y él actuaba, decía él en alguno de sus textos, que su acción era sobre todo para regular, porque a veces también el trabajo colectivo no se regulaba en el sentido estricto, no era muy estricto en la parte de la disciplina, ¿no? Entonces hablamos de la educación a través del trabajo colectivo, de la comunidad como formador del individuo, la autoridad compartida, la disciplina consciente, ¿no? La autogestión educativa y el sentido de la comunidad solidaria. La asamblea se entiende como un espacio de construcción colectiva de normas y valores, ¿no? Entonces, como sabemos, el ser humano es un ser social, ¿no? Desde los procesos de hominización, y como diría hay un autor peruano muy bueno, que es Pedro Ortiz Cabanillas, él plantea que no solo hay procesos de hominización, también hay procesos de humanización y procesos de socialización. Pero en todos esos procesos lo que le ha caracterizado al ser humano, lo que le ha permitido pasar de, de ese ser inconsciente al ser consciente, es el trabajo colectivo, es el trabajo cooperativo, es la responsabilidad en común frente a la naturaleza. Entonces, el ser humano es un ser social, ¿no? Y cuando en la sociedad se, se desarrollan conflictos, los conflictos son naturales, son parte de la problemática social. O sea, uno no puede evitar los conflictos, sino lo que tiene que hacer es resolver los conflictos, ¿no? Y uno cuando vas en la vida avanzando y va resolviendo conflictos, ¿no? ¿No? Pero son conflictos de desarrollo, de avance, de proceso. Entonces, el ser humano es un ser social, se enfrenta constantemente a conflictos dentro ¿no? eh, de la convivencia, ya porque el ser humano tiene diferencias, ¿no? Individuales, personales, ya la diferencia misma es un conflicto. Tenemos diferentes gustos, diferentes costumbres, diferentes objetivos, ya es un conflicto, ¿no? Y esto hace que el ser humano dentro de este conflicto tenga la necesidad de resolverlos, ¿no?
Entonces viene ya lo que es el fundamento teórico de lo que es la asamblea de aula. Aquí hablamos ya del estudiante como protagonista estudiantil, ¿no? Eh, hablamos de que el estudiante pueda generar espacios de reflexión. Entonces, la asamblea de aula como estrategia protagónica viene a ser un espacio donde el estudiante dirige de forma rotativa, digámoslo así, y colectiva a través de responsabilidades. dif- eh, di- puede ser cada 15 días, semanalmente, mensualmente, espacios para resolver problemas de convivencia. Entonces, por ejemplo, 30 alumnos de un aula, es un ejemplo nada más, se juntan y planifican en función de un diagnóstico qué temas ellos van a tocar como asamblea de aula, ¿no? Dentro de la convivencia en un aula, en una escuela, hay, por ejemplo, problemas de prejuicios, estereotipos, temas de bullying, el tema de sexualidad. eh, Hay un montón de problemas que se resuelven. Entonces, como un parte de un diagnóstico, ellos proponen cómo solucionar sus problemas, pero quienes dirigen esa asamblea son los mismos estudiantes. Entonces, de forma rotativa, se van programando. Una semana, tres estudiantes, uno es el moderador, el otro es el secretario, el otro es el veedor, por ejemplo. La otra semana, esto es rotativo, pero tiene una estructura necesaria. Por ejemplo, la asamblea de aula, el aula es democrática. Y para ser democrática, la estructura de la asamblea de aula tiene que estar formada democráticamente. Entonces, un principio es formarlos en círculos o semicírculos. ¿Por qué? Porque si están en filas, eh, no muchas veces se puede dar, mirar al otro, sentir lo del otro, ¿no? Escuchar lo del otro. Entonces, un principio es estar en círculo y en semicírculo. Otro principio es que la conducción es rotativa y participan todos. Otro principio es que todos deben participar, deben escuchar. O sea, y otro también es importantísimo, es que deben aprender a consensuar acuerdos. Es decir, parte del debate, de la problemática, supongamos que estamos hablando de algunos prejuicios y estereotipos, entonces, ¿cómo vamos a resolver esos problemas? Pero tienen que saber consensuar y publicar esos acuerdos y darle seguimiento a esos acuerdos. Y la asamblea de aula también permite que la siguiente reunión se pueda verificar el seguimiento de esos acuerdos. Entonces, esta asamblea de aula eh, parte de los problemas reales de la misma comunidad educativa. La organización de la asamblea de aula, si bien es cierto, el docente es un actor más, estratégicamente hablando, porque sabemos que el docente es responsable del aula siempre, ¿no? Pero estratégicamente como metodología, el docente es un actor más. Claro, esto va de lo simple a lo complejo, en tanto los grados se van complejizando, ¿no? Se entiende que ya estudiantes de secundaria y de cuarto y quinto año, ellos son los que deben resolver y ser ya actores eh, principales de la asamblea de aula, ¿no? Claro, al inicio es un poco complejo que los mismos estudiantes desarrollen asamblea de aula. ¿Por qué? Porque primero la asamblea de aula se enfrenta a muchos desafíos. El docente muchas veces los docentes que no están convencidos de esta estrategia. El estudiante que prefiere seguir en lo tradicional, en que le depositen los conocimientos y no ser él el quien resuelve los problemas. La familia también, que muchas veces dice, el profesor no ha hecho clases, ¿no? Y quiere un contenido, ¿no? Algo que escribir ahí, ¿no? Entonces, y cómo mi hijo siempre va a dirigir. Entonces, la estructura también de la escuela, o sea, se enfrenta al mismo modelo capitalista neoliberal que quiere mantener al estudiante siempre bajo la lógica al que se le deposita el conocimiento, ¿no? Entonces, la asamblea de aula, al romper todas estas estructuras, ¿no? Adultocentristas, vamos a decirlo así, en su misma estructura
rompe y forma a un estudiante crítico, reflexivo, ¿no? Que frente a la problemática social, cuando él salga, ¿no? O desde que es estudiante hasta ya actúa como ciudadano, va a ser un actor protagónico, no un actor sumiso o un actor digámoslo así, que individualista, ¿no? Que no aporte a la sociedad. Entonces, esta estrategia de asamblea de aula, este, es en esencia moral y es en esencia también una forma de acelerar los aprendizajes. ¿Por qué? Porque también pueden tratar temas de aprendizaje. Y estos temas de aprendizaje generan también acuerdos cooperativos, ¿no? Entonces, rompemos con el aula convencional, rompemos con el adultocentrismo, el docente como autoridad vertical, ¿no? Y ahora tenemos al estudiante como actor central de su propio aprendizaje. Él mismo se hace cargo de lo que es el aprendizaje, ¿no? Entonces, como dice ahí, y le estaba explicando, en esta asamblea de aula, pues hay responsabilidades, hay un moderador, un secretario, hay un observador, y cada uno de ellos actúa en su momento, ¿no? El moderador, como sabemos, dirige la asamblea de aula, el secretario apunta, sistematiza los acuerdos, y el observador finalmente va registrando las participaciones, quiénes han participado, cómo han participado, y finalmente, al final de la asamblea de aula, él va a dar como una síntesis de lo que fue la convivencia de la asamblea de aula, ¿no? ¿Por qué? Porque va a permitir saber si todos participaron o no participaron y va a llamar a la participación en la siguiente asamblea de aula a quienes no participaron. Porque la idea de la asamblea de aula es la participación de todos. Entonces, aquellos que no son callados, que no quieren participar, aquellos que de alguna manera se aíslan del problema que se está discutiendo, se van a ver obligados, comillas, digo obligados, sino comprometidos a su participación, ¿no? Entonces, en ese sentido, la asamblea de aula viene a ser una estrategia poderosa de convivencia escolar. Eso es lo que quería compartirles. Más bien, disculpen, muchas gracias por el espacio. No sé si hay alguna pregunta, algo que quieran compartir, quizás tengan esa misma experiencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Carlos. Súper increíble el tema de bueno, de la asamblea, porque llama justamente a organizarse colectivamente en otra lógica, ¿no? La que hegemoniza los sistemas educativos. Muchísimas gracias, profesor. Profesores, pues si quieren comentar algo al profesor Carlos, adelante, está súper dispuesto y con toda la buena energía. Profesor, entiendo que también usted es peruano, ¿verdad? Profesor Carlos, ya no me escucho. No, sí, disculpe, había Ah, puesto entiendo que también usted es el peruano, audio. ¿verdad? Sí, sí, estamos aquí en Perú y estamos acá, seguramente estarán escuchando algunas noticias de acá Sí, muy compleja la situación. sí, el Perú es un país pujante, trabajador, ¿no? Pero sí, se está complejizando la situación cada vez más a nivel social, a nivel político, ¿no? Esperemos que podamos salir de este tema. Creo que en 10 años, 10 presidentes, ¿no? Sí, una convulsión. Y, sí, sí, y ya se ha naturalizado. Y eso, y el tema que esto se expresa también en la escuela. O sea, Ujú. se va a expresar en la escuela. Y ya las personas, ya en vez de ver cómo nos organizamos colectivamente, apuntan a cada quien resolver su problema, ¿no? Entonces, así no podemos crecer, ¿no? Y esta estrategia, como seguramente hay otras estrategias cooperativas, apuntan al, al, a la- al pensamiento crítico y a la responsabilidad compartida, hacerse responsable, ¿no? De lo que está pasando. Es nuestra sociedad, ¿no? No, hay que aportar. Bueno, eso es lo que... Ya se le fue el audio al profesor. En mi caso quiero hacer un comentario. Adelante, adelante, adelante. Sí tenía mi mano levantada. Al compañero, al colega Carlos, lo felicito muy, muy fuerte porque
recuperar a grandes pedagogos en la época actual es maravilloso, ¿no? Yo he trabajado sobre las líneas de convivencia, indisciplina y violencia en las escuelas y se está intentando pues otras estrategias que también tienen que ver con hacia la convivencia y la paz. Pero esto que ahora nos estás presentando es muy fortalecedor, ¿no? Estas visiones acerca de dónde promover el aula para que los alumnos se apropien de ella y trabajen la convivencia desde sus propias perspectivas, yo creo que es una aportación muy buena. Muchas felicidades. Ok, muchas gracias, profesora Claudia. Sí, bueno, obviamente el tema de las asambleas siempre genera mucha reflexión, ¿no? Estos autores, Freire, Freinet, ¿no? Siempre ponen al debate la importancia, ¿no? De la colectividad, ¿no? Versus esta lógica individual del capitalismo, como bien dice Carlos. ¿Alguien más quiera comentar, profesoras, profesores, profesoroas? ¿Quién dice yo? Obviamente, pues, toda la solidaridad del pueblo peruano, ¿no? Pueblo hermano latinoamericano, y a todos los esfuerzos colectivos, ¿no? Que busquen en ese sentido mejorar el país, todo nuestro cariño y afecto. Y no sé si alguien más quiere comentar. Bueno, ya no entró el profesor Carlos a las otras ponencias, pero que también aquí hay compañeras, de nuestra propia multinación que es Latinoamérica. Pero también está la profesora Joana y la profesora, Adriana, ¿verdad? Me parece que también son compañeras, hermanas del pueblo peruano. Entonces, pues están contigo seguramente, aunque ellos están en Estados Unidos, pero seguramente están ahí con el pueblo, su propio pueblo latinoamericano, peruano. Bien, pues no sé si tengan alguna reflexión, duda, comentario, compartición que quieran hacer ya para ir como cerrando este ejercicio súper rico en términos de diversidad, inclusión, ética, colectividad, no sé quién quiere comentar algo. Si no, dejo la palabra a los compañeros del Consejo de Transformación aquí del quinto evento para que nos quieran comentar algo. Si no, pues cerraríamos. Profesora, no sé si quiere comentar algo. Ustedes deciden en el momento que se cierre esta mesa, que como han dicho es muy, muy interesante desde el punto de vista de los contextos y de la diversidad y las problemáticas que cada quien tiene que enfrentar desde estos referentes socioculturales. Entonces, ustedes deciden. Ok, por aquí nada más veo una pregunta que hizo la profesora Rebeca. Dice que tiene por ahí algunos problemillas con su internet, pero hago la pregunta para que no quede ahí en el tintero. Y decía, para el profesor justamente, me parece que el profesor Carlos, si no mal entiendo, la pregunta es, ¿cuáles han sido los hallazgos o cambios o mejoras de esta implementación de asambleas? Y por otro lado también pregunta, ¿con qué principios o temáticas conviene comenzar? Profesor Carlos, si usted gusta responder, adelante. Bien, gracias. Sí, sí. Miren, cuando hemos tenido esta experiencia de asamblea de aula, lo primero es que hay que estar convencidos que estas estrategias y la estrategia de asamblea de aula, implementarla, tiene que haber una decisión, digamos, de la escuela, una decisión, voy a decirlo, una decisión política de implementar la asamblea de aula, porque al inicio va a enfrentarse con algunos desafíos fuertes de los mismos estudiantes, por ejemplo. ¿No? O docentes que no están convencidos, ¿no? Dicen, no, no, ¿cómo voy a hacer que el estudiante tome la palabra, asuma el control? Es como, digámoslo así, quien tiene el control y el poder en el aula es el docente. Cuando tú le das eso al estudiante, estás trasladando el poder al estudiante. Y ese traslado de ese poder, no muchos docentes están convencidos de desarrollarlo, ¿no? Piensan que, bueno, que va a ser una pérdida de tiempo, que las actividades les va a demorar mucho más, que la gestión del aula no va a tener buenos resultados, ¿no? Entonces, lo primero es que va a tener que enfrentarse a muchos desafíos desde la misma estructura de la escuela, los docentes, el mismo estudiante. Ese es uno. Pero ya
implementada la asamblea de aula, eh, sus, los resultados, una vez implementados, son muy, muy, muy fuertes, porque ya tenemos un estudiante que se siente protagonista, actor principal de sus aprendizajes. Ya no estamos en un estudiante que espera, ¿no? Que alguien sea responsable de su aprendizaje. Él es responsable se siente responsable de su aprendizaje y de su colectivo. Ese tema de identidad que muchas veces hemos visto, cómo enseñar la identidad, asume la identidad no solamente con uno, consigo mismo, sino con el colectivo. Entonces, y por otro lado, también tenemos un estudiante empoderado, un estudiante crítico, un estudiante reflexivo, un estudiante que no tiene temor de plantear, ¿no? Un problema, una actividad a alguien que está, digamos así, al estudiante, a la escuela, a la dirección. Porque muchas veces hay estudiantes que, bueno, que dicen, no, bueno, él es el profesor, él es el director, él es el, ¿no? Y no siempre está bien, ellos también son propositivos, deben proponer. Entonces, los primeros hallazgos van en la parte moral, ¿no? O sea, desde el tema de la autoestima, el tema de su corresponsabilidad, del tema de, de sentirse, sentir también lo del otro, ¿no? El hecho de cómo le enseñamos a ser asertivo a un estudiante, a sentirse, a sentir, a ponerse en el lado del otro, no es diciéndole que se ponga al costado del otro, es que en la misma estrategia él sienta lo que el otro siente, ¿no? Y esto es lo fuerte de la asamblea de aula, ¿no? Ya cuando es como digamos así, es como un motorcito que comienza, ¿no? Comienza a acelerar y cuando ya se implementa vamos a decir así, con todos las acciones pertinentes, la asamblea de aula acelera bastante todos los procesos de aprendizaje, todos los procesos de aprendizaje, ¿no? Y ya vamos a tener un estudiante eh, eh, que no vea su aprendizaje como conjunto de datos, sino como desarrollo de su propia personalidad, en el plano afectivo, en el plano cognitivo, en el plano moral, ¿no? Eh, eh, integralmente, vamos a decirlo así. Eso quisiera compartir. Muchas gracias, profesor Carlos. Pues sí, es un desarrollo integral, ¿no? La importancia del colectivo. Muchísimas gracias, profesor. Y bueno, no sé si alguien tuviera alguna idea, comentario, pregunta más, sino para ir ya cerrando este ejercicio, que obviamente siempre nos deja muchas dudas, muchas reflexiones, ¿no? Más cosas que comentar, pero bueno, todo tiene un espacio y bueno, cerraríamos ya este programa de actividades en esta sala 3 que tiene que ver con este congreso, el quinto Congreso Internacional de Transformación Educativa. Y bueno, pues agradezco a todos los participantes en nuestro evento de la Normal de Catepec y cerraríamos la grabación. Si alguien quiere comentar.